Ongi etorri a la primera edición de este espacio que nos hemos inventado para charlar sobre cuestiones municipalistas en las que queremos ahondar. Hoy vamos a hablar de un caso muy polémico, el caso Hijas de la Cruz, que seguro que a todas y todos os sonará. Y es que ya han entrado las excavadoras en lo que eran las instalaciones del Colegio Hijas de la Cruz con un objetivo: construir viviendas en una de las zonas pues más golosas, ¿no?, de nuestro municipio. Me acompaña Óscar Lorenzo, que es el coordinador de H. Bildu en Santurtzi. Óscar, nos gustaría tener un primer titular de todo este caso largo, polémico. ¿Qué nos cuentas al respecto? Bueno, pues si te digo el chanchullo de Hijas de la Cruz, crónica de un derribo anunciado, es muy cinematográfico, pero creo que nos dejamos mucha información. Entonces, como titular te voy a decir que la decisión que tomaron PNV y PSOE en 1997 hace que tantísimos años después, donde ha habido siempre un colegio, vaya a haber pisos de lujo. Has hablado del año 1997. ¿Qué relación tiene la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de aquel entonces con la construcción hoy en día de pisos en lo que era Hijas de la Cruz? ¿Qué relación tiene? Pues yo diría que toda. Bueno, lo primero, ¿qué es un Plan General de Ordenación Urbana, un PGU? Pues es un documento urbanístico que se puede considerar un poco la Biblia en un ayuntamiento, en un municipio, porque es el documento que dice dónde pueden construirse viviendas, dónde tiene que haber un parque, dónde tiene que haber un campo de fútbol o una escuela, como es un poco el caso de lo que estamos hablando, ¿no? En este caso, ¿por qué tiene relación directa? Pues porque el PGU que se aprobó en 1997 y el PGU que votaron afirmativamente PNV y PSOE, lo que dijo fue una cosa bastante curiosa, y es que todos los suelos donde estaban los colegios concertados de Santurtzi, además de tener uso educativo, también podían tener uso residencial de manera prácticamente automática. Bueno, ya hemos hablado de lo que pasó en el año 1997, pero no es hasta 2006 cuando se monta el lío en el pueblo. Bueno, pues si no te parece mal, antes de ir a 2006, tenemos que ir a finales del siglo XVIII. ¿Por qué? Anda. Porque es cuando nace el señor Cristóbal Murrieta en Santurtzi, que mucha gente sabrá, pues que además de tener una avenida y una estatua enfrente del ayuntamiento, pues fue una persona que nació en Santurtzi en ese siglo, a finales del XVIII, y que, como mucha gente en la época, pues se fue a hacer las Américas. Y parece ser que en las Américas le fue muy bien, no se sabe muy bien cómo. Y tiempo después, cuando ya tenía, pues parece ser que bastante dinero, pues se acordó de su pueblo natal, de Santurtzi, y decidió crear una fundación cuyo objetivo era dar educación a las niñas pobres. Y pone al servicio de esa fundación pues esos terrenos donde ha estado el colegio hasta ahora, que eran de su propiedad. Esto me sirve para llegar hasta el año 2006, un año en el que, lógicamente, este señor ya está muerto, pero digamos que el presidente de esa fundación, el patrono más concretamente, es un descendiente suyo, que se da cuenta de que, ¿para qué va a tener un colegio si lo que puede tener es un montón de millones en el bolsillo? Y decide venderle los terrenos a un constructor. ¿Qué pasa en el año 2006 después de esto? Pues que ese constructor hace el trámite urbanístico en el ayuntamiento que el PGU requería. Y en el año 2006, concretamente en agosto, es decir, con agosticidad, que se suele decir, pues el alcalde de Santurtzi en aquel momento del Partido Socialista, Javier Cruz, a través de un decreto, pues da permiso para cambiar el uso de esos terrenos, pasando de educativo a residencial, o sea, para poder construir viviendas. Y es cuando se monta el lío tremendo en nuestro pueblo en contra de ese pelotazo urbanístico, y es después cuando, fruto de ese lío que se monta y de esa respuesta popular, pues el alcalde Javier Cruz decide echarse para atrás y retirar ese decreto para mantener el colegio tal y como había estado hasta ese momento. Pues desde entonces han pasado ya 18 años, que se dice pronto. ¿Qué ha supuesto todo este periplo para las arcas públicas de Santurtzi y también a nivel político? A nivel económico, la consecuencia es clara y directa. El Ayuntamiento de Santurtzi se ha gastado más de 650.000 euros en intentar revertir aquella decisión que tomaron en el año 1997, 650.000 euros en juicios para intentar demostrar que el heredero de Cristóbal Murrieta no era realmente el titular del terreno, y también otra parte de ese dinero pues para intentar revertir a nivel urbanístico aquella decisión. Finalmente, todos los procesos judiciales le han dado la razón al heredero y al constructor, y por lo tanto tienen derecho a construir, que es lo que están haciendo en estos momentos.
Y a nivel político, yo diría, pues bueno, un poco la constatación de que el modelo que imperó en Santurce a nivel urbanístico durante años y décadas, pues sigue teniendo consecuencias y, bueno, las consecuencias son tales que ahora mismo pues hay unas excavadoras derribando un colegio para construir viviendas de lujo en un terreno en pleno centro del pueblo, un terreno que además desde H. Bildu creemos que en un momento determinado podría haberse pasado a ser público, ¿no? Porque, bueno, esa era un poco la idea que tuvo quien donó o cedió ese terreno para que fuera un colegio, ¿no? Dedicar ese terreno al pueblo de Santurce. Entonces, pues bueno, esas son un poco las consecuencias. Eskerrik asko, Óscar, por toda la información y las reflexiones que nos has dejado. Nos vamos a despedir, eso sí, os anunciamos, como os decíamos al principio, que seguiremos ahondando en cuestiones municipalistas de interés en este formato. Beraz, egon adi, mila esker egoteagatik.